Bienvenido a la Socie Podcast, un espacio para compartir y conocer más sobre la Sociedad de Seguros de Vida, nuestro sector educativo y otros temas de interés. Hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la Socie Podcast. En esta ocasión tratamos un tema muy interesante y muy relevante en la actualidad, porque el 1 de octubre se conmemora el Día del Adulto Mayor y por esa razón hemos querido dedicar este podcast a un tema relacionado al proceso de envejecimiento y además al estado clínico de trastorno de la memoria asociado a la edad. Esta condición se caracteriza por la pérdida de la memoria en personas de 50 años o más sin ninguna causa aparente. Y para hablar de este tema nos acompaña Lucrecia Álvarez, quien pertenece a Ahora Centros Costa Rica Clínica de la Memoria, que es una institución dedicada a este tema de la memoria y la salud integral en las personas. Doña Lucrecia es psicóloga, especialista en estimulación cognitiva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María Gabriela. Un gusto estar con todos ustedes, sobre todo hablando de un tema tan importante como es la salud cognitiva. Exacto, y como usted me comentaba ahorita, a veces desconocemos mucho sobre salud cognitiva, ¿verdad? Y todo lo que gira alrededor de este tema. Y para entrar en esta temática, tal vez podemos empezar hablando del envejecimiento cognitivo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, María Gabriela, sabemos que el envejecimiento se inicia desde que nosotros nacemos y continúa a través de todo el ciclo vital hasta la actualidad. El cerebro es el encargado de la cognición. ¿Y qué significa eso? Que es el encargado de las funciones superiores mentales, que son los que nos permiten a nosotros actuar en el día a día. ¿Y cuáles son esas funciones cognitivas? La memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, las funciones ejecutivas, el razonamiento y la orientación en tiempo, espacio y persona. Como pueden ver, son funciones sumamente importantes, que son las que se encarga el cerebro. Entonces, ¿qué pasa en el envejecimiento cognitivo? En el envejecimiento cognitivo lo que pasa es que hay una disminución de la función del cerebro, que se ve una disminución en el volumen del cerebro. Entonces es a nivel estructural. ¿Y qué pasa con ese envejecimiento cognitivo? Bueno, van a haber alteraciones en esas funciones cognitivas que les acabo de mencionar. Por ejemplo, se ve disminuida la memoria a corto plazo, es decir, la memoria inmediata. Hay también una disminución en lo que es en el lenguaje escrito y hablado. Hay un fenómeno que se da mucho en las personas mayores y es el fenómeno de la palabra en la punta de la lengua. Por ejemplo, yo sé que esto es un vaso, pero no lo puedo denominar. Y entonces es ahí cuando la gente empieza, pásame eso, hasta empiezan a decir, pásame ese chunche, porque ya es un fenómeno muy corriente, el fenómeno por esa disminución en el lenguaje. Después también hay una disminución en el procesamiento de la información, entonces nos hace más lentos. También hay dificultades en la atención y en la concentración, y esto tiene que ver también con una dificultad en la memoria, porque hay una dificultad en lo que es la codificación de la información. Doña Lucrecia, yo sé que, como usted decía, el proceso de envejecimiento es parte de todo el proceso vital, pero ¿existe alguna edad específica en la que uno empieza a notar ese tipo de cambios? Bueno, como yo le dije, o sea, desde que nacemos ya empezamos a envejecer, ¿verdad? Ya hay desde los 30 años, ya hay pérdida de neuronas. Pero digamos que sea más acucioso, digamos, el proceso de envejecimiento, podríamos decir que es entre los 50 y 60 años, que ya se presentan estos trastornos de memoria más notorios. Doña Lucrecia, existe un término dentro de esta temática que estamos tratando, que es el trastorno de memoria asociado a la edad, el TMAE.
¿En qué momento? Bueno, ya me dijo que esto parte del proceso, entonces podríamos decir que a partir de los 30 años ya podríamos estar viendo estos primeros síntomas, ¿o es más común ya como a los 50 años? Es más común a los 50 años. Y vamos a hablar de algo importante, casualmente me voy a referir a eso. El trastorno de memoria asociado a la edad es una condición no patológica que se presenta a partir de los 50 años, 60 años. ¿Y qué nos dice esto? Que con el envejecimiento normal hay una disminución de esas funciones cognitivas y entre esas la memoria. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora con gente joven? Este problema de la pandemia nos ha afectado. Hay personas con mucho estrés, con mucha ansiedad, con depresión, preocupaciones que está afectando la memoria. Entonces habría que ver hasta qué es un trastorno en sí o es un problema ya más relacionado a una etapa que estamos viviendo, ¿verdad? Que estamos, bueno, ya casi estamos saliendo de la pandemia, pero que sí nos ha afectado mucho. Cuando estos problemas de memoria nos afectan en nuestra vida cotidiana, que ya decimos, no, sí, ya este problema de memoria se me está saliendo de la mano, entonces ahí sí es donde tenemos que buscar ayuda profesional. Y hay algo muy importante, que vamos a comenzar a hablar de lo que es el deterioro cognitivo. Precisamente. ¿Y por qué es que si no lo tratamos adecuadamente podría incluso llevarnos a la demencia? Exactamente. Vean qué interesante lo que les voy a decir y para que lo tengan todas en cuenta. El deterioro cognitivo es una frontera entre el envejecimiento normal y una demencia, pero no con la severidad para ser considerada una demencia. ¿Por qué? Porque la persona todavía es funcional. Entonces, ¿cómo se detecta el deterioro cognitivo? El deterioro cognitivo se detecta mediante una prueba de tamizaje. Entonces, esa prueba de tamizaje que dura 15 minutos tiene un punto de corte. Ya más abajo de ese punto de corte hay deterioro cognitivo. Y vean lo importante de este dato que les voy a decir. Un 50% de las personas que tienen deterioro cognitivo desarrollan demencia en los primeros 3 años. O sea, es de preocuparnos. Porque la persona es funcional, como les dije, o sea, puede utilizar la computadora, puede pagar sus cuentas bancarias, puede manejar, pero ya hay un deterioro y eso se ve por medio de las pruebas. Sí hay quejas subjetivas. ¿Qué significa eso? Que yo mismo me estoy dando cuenta que tengo problemas de memoria. Incluso las personas que están al lado mío también dicen, ay mamá, me estás preguntando mucho eso. O por ejemplo, olvidos cómo voy a la habitación, ¿qué he venido a hacer yo aquí? O dónde dejé las llaves, o dónde dejé el celular, a dónde dejé los anteojos. Un día de estos dejé la cocina encendida, se me olvidó cerrar la puerta. Entonces ya son olvidos que nos dicen hay una alerta. Doña Lucrecia, más o menos, yo sé que son análisis muy profundos de cada situación, pero más o menos en qué consisten este tipo de pruebas para determinar cuál es el estado del cognitivo de la persona. Es una prueba en donde mide diferentes funciones cognitivas. Entonces, por ejemplo, la primera, que es importantísima, es saber si la persona está ubicada en tiempo, espacio y en persona. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estoy hoy? ¿Y quién soy yo? Después, si hay pruebas de atención y concentración, pruebas de memoria, pruebas de cálculo. Es una prueba pequeñita, pero muy importante. Muy importante, porque si no hay mucha gente que anda en el mundo sin saber. Y les cuento una cosa, un día de estos pasaron unas personas por mi clínica y como vieron clínica de la memoria, entonces entraron. Era una pareja que andaban caminando, entonces ella me dijo, yo siento que yo estoy bien. Y el señor no eran tan mayores, unos 68 años. El señor dijo, bueno, yo más o menos. Luego, bueno, vengan y yo les puedo hacer esta prueba de tamizaje. Resulta que llegó y el señor salió un punto más abajo del punto de corte. Es decir, tiene deterioro cognitivo.
La señora no. Entonces, claro, él se asustó porque todavía está muy joven, entonces me preguntó, ¿y qué viene ahora? Entonces yo le dije, la estimulación cognitiva, que es parte de lo que ahora vamos a hablar, porque hay muy poca conciencia de la importancia de la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva tiene que ser sistemática, porque así como hacemos ejercicio, o sea, nosotros vamos a hacer ejercicio muy frecuentemente, pero si nosotros dejamos de hacer ejercicio, no nos funciona. Pues es igual con la estimulación cognitiva. Entonces, este señor en estos momentos está en nuestra clínica, le hicimos una evaluación neuropsicológica más profunda, eso era una prueba de tamizaje, pero como salió con deterioro cognitivo, entonces le hicimos una evaluación neuropsicológica en donde sí es una evaluación más profunda, y ahí yo determiné un perfil cognitivo, ahí determiné cuáles son las funciones cognitivas que esta persona tiene preservadas y cuáles son las funciones cognitivas que no tiene preservadas, y de ahí yo hago una sesión de estimulación cognitiva. Doña Lucrecia, dentro de la información que estuve revisando respecto al tema, venían un concepto que me llamó mucho, dos conceptos que me llamaron la atención, que es el deterioro cognitivo benigno y el profundo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Sí, bueno, sabemos que hay un envejecimiento sano y un envejecimiento patológico. Ya en el envejecimiento patológico hay más compromiso de esas funciones cognitivas y de la funcionalidad de la persona. Es importante mencionar que el deterioro cognitivo, hay 3 tipos de deterioros cognitivos leves, y es importante que la gente sepa. Uno es el amnésico, que hay alteración de la memoria, y si se presenta hay más posibilidad de que la persona llegue a padecer Alzheimer. El segundo es de otras funciones cognitivas además de la memoria. Ese es el segundo tipo de deterioro cognitivo leve. Y el último es alguna función cognitiva, pero no la memoria. Entonces, en el deterioro ya que no es benigno, es que vamos a explicarles esto. Hay un continuum en el envejecimiento. Entonces está el envejecimiento normal, viene esta frontera que les dije yo del deterioro cognitivo leve. Si ese deterioro no se trata, puede ir avanzando a un deterioro moderado. Y si ese deterioro moderado no se trata, pues ya puede establecerse en una demencia, que ya sería un deterioro ya profundo, grave, exactamente. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico y de la prevención. Y eso es importante, y ahora yo quiero hablar de la prevención. Creo que ya en este punto, como usted lo decía anteriormente, así cuando tenemos una condición de salud, no sé, una dolencia o algo que implica que cambiemos nuestros hábitos, no sé, empezar a hacer más ejercicio, comer más saludablemente. Al igual que en ese tipo de situaciones, cuando tenemos un problema, una situación, un trastorno asociado a la memoria, también tenemos que buscar la manera de ejercitar o de aplicar prácticas que mejoren nuestra memoria. Entonces, ¿qué prácticas podríamos implementar desde nuestros hogares para disminuir los efectos de este tipo de trastornos? Antes de hablar de este tema, María Gabriela, yo quisiera hablar de algo muy importante, porque si estamos hablando de la salud cognitiva, estamos hablando de la prevención. Si se reducen los factores de riesgo cardiovasculares, estamos reduciendo la posibilidad de un deterioro cognitivo o de una demencia en un 45%. O sea, es bastante. Y lo que se escucha ahora en la literatura es que hay factores de riesgo que son modificables. Y eso quiero que le quede claro a todas las personas que me están escuchando. Voy a hablar de ellos a nivel general. Por ejemplo, tenemos que tener control de la presión arterial, importantísimo, porque sabemos que la presión arterial nos puede producir un ictus, y eso después nos puede producir una demencia tipo vascular.
Hay que tener control de las dislipidemias. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener control del colesterol y los triglicéridos. La obesidad. Definitivamente tenemos que hacer ejercicio frecuente, y al decir ejercicio frecuente me refiero a que tenemos que hacer ejercicio de lunes a viernes 30 minutos, es decir, la Organización Mundial de la Salud dice que 150 minutos a la semana. La Organización Mundial de la Salud editó una guía para la prevención del deterioro cognitivo y las demencias, y son estos factores de riesgo que estoy hablando yo. Les hablé de la obesidad, la depresión. La depresión está causando demencia a largo plazo si no es tratada. El insomnio a largo plazo también produce alteraciones a nivel del cerebro. El estrés también. El estrés nos oxida todo, el estrés oxida todo. Entonces la ingesta de alcohol. Entonces son una serie de factores que son modificables para poder prevenir un deterioro cognitivo y con ello una demencia. Porque como les dije, un 50% de las personas que presentan deterioro cognitivo en los primeros 3 años pueden producir una demencia. Entonces, si ya la literatura y los científicos están diciendo que hay factores modificables, entonces empecemos a trabajar en ellos. Uno de los factores también que habla la Organización Mundial de la Salud es de la salud cognitiva por medio de la estimulación cognitiva. Entonces ahí es donde entro yo ahora a contestarle a María Gabriela qué ejercicios se pueden hacer. Bueno, la ventaja de ahora centros, que les voy a hablar un poquitito de nosotros somos una representación de ahora Centros España. El doctor Miguel Ángel Maroto es una persona muy conocida en Madrid porque él fue uno de los pioneros de la estimulación cognitiva allá. Entonces nosotros aquí utilizamos todos los métodos de él. Entonces, si una persona llega a ahora centros a recibir estimulación cognitiva, lo primero que les dije es ver cuáles son las funciones cognitivas que la persona tiene preservada y cuáles no para poder trabajar. Eso sería la estimulación cognitiva. Pero también nosotros trabajamos, es que nosotros tenemos, tenemos 3 poblaciones a las que va dirigida nuestra intervención. Una es personas que no tienen deterioro cognitivo. A esas personas lo que les brindamos es un taller de memoria. Entonces, en ese taller de memoria, lo que les brindamos son técnicas y estrategias para ayudar a la memoria a recordar. Entonces, en ese taller se trabajan todos los olvidos que tiene la persona. ¿Qué vine a hacer a esta habitación? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Seré que apagué el gas, que apagué la cocina? Todos los olvidos se trabajan porque nosotros les damos estrategias en las 3 fases de la memoria. Que la primera fase es la fase de registro, la segunda fase es la fase de la retención y la tercera fase es la recuperación de esa información. Es importantísimo, muchos de los problemas de memoria no son en sí por problemas de memoria, es porque la gente tiene problemas de atención, dificultades en atención, porque en la primera fase la atención y la concentración son importantísimas para poder registrar la información. ¿Se acuerdan de esos niños en la escuela que tienen déficit atencional? Ellos tienen un problema porque tienen dificultades en atención, entonces no hay registro de la información. Entonces en este taller tratamos de que la gente sea consciente de la importancia de la atención para poder registrar la información. Luego también en la clínica de la memoria tenemos la gente que tiene deterioro cognitivo leve con los talleres de estimulación cognitiva, y también tenemos intervención con enfermos de Alzheimer en sus fases iniciales y también otras demencias. Entonces eso sería lo que pueden hacer las personas en sus casas. Por ejemplo, aprendan un idioma. Eso es importantísimo. Sabemos que hay generación de neuronas hasta la tercera edad. Aprendan un idioma, el aislamiento social es una de las cosas que más produce deterioro cognitivo,
y eso se ha visto muy afectado ahora con la pandemia. Entonces, traten de ir a lugares en donde se reúnan con los adultos mayores, jueguen bingo, jueguen cartas, incluso hay programas que se compran en internet que pueden jugar solitario, pero pues sí, lo ideal sería un programa ya como más individualizado para la persona, ¿verdad? De acuerdo a esa evaluación neuropsicológica y a ese perfil. Doña Lucrecia, ahora que mencionaba de que hay regeneración de neuronas hasta la tercera edad, quiere decir que una persona que tal vez ha presentado un deterioro cognitivo y están, digamos, en las primeras fases, a través de diferentes ejercicios como los que nos acaba de mencionar y obviamente llevar un control médico y demás, podría haber un retroceso, una regeneración. Se podría revertir, sí. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de una demencia, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Una demencia, porque ahí ya hay un daño en el cerebro, pero no necesariamente la persona que tiene deterioro cognitivo va a avanzar a una demencia. Perfectamente, controlando todos estos factores de riesgo y con estimulación cognitiva. Porque la estimulación cognitiva, vean qué interesante que hace en el cerebro. La estimulación cognitiva incrementa la reserva cognitiva. ¿Y qué es eso? Esa reserva cognitiva es la que hemos adquirido a través de todos los años, a través de la instrucción. Entonces, a más nivel educativo hay más reserva cognitiva y produce un efecto amortiguador para el avance de la enfermedad. También la estimulación cognitiva que produce hace que la persona se mantiene lo que todavía funciona y es de menor riesgo para padecer la enfermedad de Alzheimer. Es como decir una vacuna para la enfermedad de Alzheimer, y como les dije, la estimulación cognitiva también produce neurogénesis, que es el nacimiento y proliferación de nuevas neuronas. O sea, en realidad la estimulación cognitiva produce muchos beneficios, y en caso de que la persona tenga una demencia, lo que hace la estimulación cognitiva es que enlentece el avance de la enfermedad y la hace ser un poco más funcional, le favorece el estado de ánimo, pero no lo cura, porque la demencia no se cura. Por eso la importancia de este tema que hemos estado hablando ahora, de prevenir el deterioro cognitivo por medio de todo lo que yo les dije. Perfecto. Entonces, creo que en realidad lo que usted nos acaba de describir también le da, las personas que lo están viendo incluso podrían recomendarlo a sus familiares que tal vez tienen algún familiar, no sé, sus papás, sus abuelitos, que tal vez ya están pasando por este proceso. Y como lo decía doña Lucrecia, existen diferentes herramientas a través de internet, la lectura, este tipo de herramientas que tal vez son de fácil acceso y que podrían contribuir a que las personas puedan tener un desarrollo cognitivo sano. Exactamente, así es, María Gabriela. ¿Cuál es la importancia de realizar estos ejercicios de prevención y estimulación sistemática de las funciones cognitivas? ¿Qué otras enfermedades, por ejemplo, podríamos prevenir además del Alzheimer? Bueno, básicamente la estimulación cognitiva de lo que estamos hablando es de la prevención de ese deterioro cognitivo, que como sabemos puede ir en aumento y puede llegar a presentar una demencia. Entonces, básicamente esa es la importancia. Básicamente el deterioro cognitivo que puede llegar a una demencia, sea de tipo Alzheimer, o sea una demencia vascular o una demencia de Parkinson. Doña Lucrecia, antes de ir cerrando con la entrevista, también quisiera, usted mencionó un documento de la OMS que hablaba sobre todo este deterioro cognitivo y de este trastorno. Entonces me imagino que las personas podrían tener acceso a ese documento a través de internet, incluso podrían buscarlo y tal vez ahí encontrar algunas herramientas que puedan aplicar en casa.
Claro que sí, lo pueden buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud, y ahí viene, es una guía para la prevención del deterioro cognitivo y las demencias, y casualmente habla de todos esos factores de riesgo que yo se los acabo de comentar. Claro que sí, doña Lucrecia. Bueno, sumado a esto, y también, como le decía, para ir cerrando esta charla, que creo que eso es un pedacito del montón de cosas que se pueden hablar de este trastorno y del montón de cosas que podemos hacer para prevenirlo. En el 2021 y bueno, creo que recientemente la Sociedad de Seguros de Vida desarrolló una serie de talleres con grupos de adultos mayores, y eso este proyecto que se desarrolló con grupos de adultos mayores asociados a la Sociedad de Seguros de Vida están relacionados con la salud y el bienestar de los asociados que forman parte de la sociedad y que se encuentran en esta etapa de la vida. Entonces doña Lucrecia pues estuvo también participando en estos talleres, brindándoles algunos consejos a estos asociados sobre cómo sobrellevar esta etapa de la vida o este tipo de trastornos en caso de que ya los empezaran a presentar. Este taller, María Gabriela, es un taller, yo me fui a entrenar a España para este taller. Es un método científico que está probado de que funciona. Vienen por sesiones, son 9 sesiones, es muy lindo porque es muy lúdico, son ejercicios y en cada sesión se trabaja una técnica. Y la gente, o sea, no ha habido persona, porque antes del taller se les pasa un cuestionario de quejas de memoria. Entonces, ahí las personas exponen todas las quejas que han tenido. Después les pasamos este mismo cuestionario cuando terminamos el taller, y esas quejas de memoria o disminuyeron o ya no estaban. Significa que sí les funciona siempre y cuando, como les decía yo, ustedes tienen que llegar a generalizar el aprendizaje de aquí en su vida cotidiana. O sea, hay muchas técnicas que ayudan a la memoria, sobre todo en la segunda fase. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Alguna técnica que podamos, de todas las técnicas que se ven, alguna técnica que podamos darle a las personas que están viendo este podcast? ¿Alguna técnica? Bueno, para mí, una de las más importantes es tener conciencia de la atención. Porque si nosotros no tenemos atención en las cosas que hacemos, no va a haber registro. Entonces ahí es donde se va a ver alterada la memoria. Entonces no vamos a recordar. Entonces tener conciencia de que nosotros tenemos que poner atención a todo lo que hacemos. Incluso hay una técnica que se las damos en este taller, que es la verbalización. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Antes de llevar yo este taller, a mí se me perdían muchísimo los anteojos. Ahora ya no, por supuesto que no, porque yo todo lo pongo en práctica. Pero entonces, por ejemplo, yo dejaba los anteojos ahí en un lugar, y ¿dónde dejé los anteojos? Y empezaba a buscarlo. Ahora ya tengo un lugar fijo y yo verbalizo. Lucrecia, dejaste los anteojos en tal lugar. Eso es una técnica que funciona, verbalizar la acción. Por ejemplo, apagué el gas, apagué la cocina, cerré la puerta, apagué la lavadora, dejé el celular en tal lugar. Y eso le va a ayudar a la memoria a recordar, porque le estamos dando un empuje a la memoria al verbalizar. Entonces, cuando yo voy a recordar a dónde dejé los anteojos, inmediatamente la memoria me va a traer esa verbalización de que dejé los anteojos en tal lugar. Esa podría ser una, pero sobre todo mi consejo es que traten de estar conscientes y de poner atención. Generalmente nosotros somos muy inatentos, y ustedes vieron que parte del proceso de envejecimiento es una disminución de la atención y la concentración, y eso afecta en la memoria. Doña Lucrecia, súper enriquecedora esta charla. Como le dije, se me pasó el tiempo volando. Con muchísimo gusto, y yo espero que a todas ustedes también les haya servido, y mi consejo es que se cuiden mucho, porque perfectamente el deterioro cognitivo se puede prevenir si tomamos en cuenta todos los factores de riesgo que yo les hablé.
Claro que sí, entonces bueno, ya saben dónde pueden encontrar a doña Lucrecia. Doña Lucrecia, no sé si hay algún sitio web donde puedan encontrar más información de la Clínica de la Memoria. Sí, nosotros estamos ubicados en Barrio Den, en la Clínica de la Vista del Club de Leones, y el número de teléfono es 88 88 25 88, y estamos en Facebook como Ahora Centros Costa Rica, Clínica de la Memoria. Muchísimas gracias a doña Lucrecia y a todas las personas que están siguiendo este nuevo episodio de la Socie Podcast. De verdad, muy, como le dije, muy enriquecedora, nos sirvió muchísimo esta información y esperamos que a quienes hayan seguido la transmisión, a quienes estén viendo este podcast también les funcione un montón. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en un nuevo episodio de la Socie Podcast. Muchas gracias.